Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Pues ahora sí que feliz año 2024. Un agradecimiento por acompañarnos todo el 2023. Y ahora, pues comenzando con mucha energía y con mucha alegría este nuevo año. Esperemos que Media 20.1 siga siendo una serie útil para usted. Y este año particularmente se va a distinguir por este proceso electoral, usted ya lo está viviendo, muy intenso. Las elecciones 2024 son las más grandes en la historia de nuestro país. Y ahí las redes sociodigitales, la inteligencia artificial, junto con los medios tradicionales, van a tener un papel fundamental. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Luis Ángel Hurtado, profesor de nuestra queridísima Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra UNAM, pues para hablar de este tema. Oye, feliz año. Pues muchísimas gracias, Gabriel, y pues, por supuesto, feliz año para ti y por supuesto para toda la audiencia de TV UNAM. Oye, ¿cómo lo estás viendo? La inteligencia artificial se ha convertido en un tema fundamental. No solo desde el 2023, ya lo veníamos arrastrando, pero se dice que podría tener un papel ahora mucho más relevante en este proceso electoral. Ya de hecho, se han transmitido algunos audios, algunos candidatos, por ejemplo, están utilizando a personajes virtuales creados por inteligencia artificial, pero es tan solo algunas semillitas de lo que estamos viendo. ¿Tú cómo estás viendo este fenómeno? Bueno, yo lo dividiría en dos campos. Por una parte, todos los contenidos que son abiertamente, digamos, legales, donde se está utilizando precisamente la inteligencia artificial, que pueden ser guiones, que pueden ser discursos, lo acabas de decir muy bien, con recreación de animación, con algunos spots, tanto de audio como de video. Y en ese sentido vemos el uso ya plenamente de la inteligencia artificial. Y vamos a ver también el uso de la inteligencia artificial desde el lado oscuro, con las deepfake o por supuesto las fake news. Que también ya existían, ¿no? Las deepfake, se hablaba incluso de algunos hasta expresidentes, ¿no? En Estados Unidos se han dado estos hechos también allá en Europa, pero como que en México todavía no demasiado. Pues por lo menos en las elecciones presidenciales no habíamos tenido una gran presencia del uso de deepfake. En las, digamos, que anteceden a estas en el 2018, pues todavía la edición se hacía pues de la forma tradicional, con la edición de video a partir de softwares y todo esto. Y eso evidenciaba a veces pues que se vieran un poco falsos, digamos, se veía y ya le ponías atención y sí, no pertenece, digamos, al ámbito de la realidad. Ahora con la inteligencia artificial es todo lo contrario, ya es tan avanzado el uso precisamente de del algoritmo que usa la inteligencia artificial, pues que recrea las voces, la gesticulación de las personas, los modismos que tiene la comunicación no verbal, digamos, con los movimientos de mano, todos esos elementos hoy en día con la inteligencia artificial pues hace que los videos precisamente cobren un revuelo mucho más importante y sean más virales y por lo tanto más peligrosos en el ámbito de persuadir a la audiencia. ¿Y ahí qué le corresponde, por ejemplo, al INE? Yo recuerdo que el año pasado algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral habían dicho que la inteligencia artificial los estaba rebasando regulatoriamente y de que podían incidir en ciertos temas, pero hay otros en el que es un enorme vacío legal, regulatorio. Pues mira, yo creo que el derecho electoral y por supuesto nuestras autoridades electorales pues están rebasadas, pero no solamente en México, sino en todo el mundo por el avance que está teniendo la tecnología, principalmente de la comunicación. Cuando nosotros apenas estamos regulando, digamos, el término de fake news o todo lo que son discursos de odio, pues ya la tecnología está en otros ámbitos. O sea, todavía en México no se ha regulado el tema del uso de los bots o todo lo que tiene que ver con amplificación, digamos, en campañas electorales, principalmente para posicionar en opinión pública, ya sea en Facebook, en X o en estas redes sociales que existen. Todavía no, estamos todavía, digamos,
digamos, muy, muy lejano en ese ámbito. No se diga en el ámbito de la inteligencia artificial cuando pues todavía, pues en el mundo, el marco regulatorio todavía está en pañales. De hecho, en Estados Unidos, el año pasado, apenas había suscrito precisamente John Biden, el presidente Biden, pues un acuerdo para que se empezara a pensar, a regular los alcances y sobre todo los riesgos del uso de la inteligencia artificial. Entonces, estamos en un proceso electoral complejo en todos los sentidos porque básicamente ya las tecnologías de la información, principalmente lo que tiene que ver con el uso de las redes sociodigitales, pues ya es más pleno, ya es muy diferente al 2018, donde jugaron un papel importante, pero todavía la televisión, algunos otros medios de comunicación jugaron todavía un papel mucho más importante. Y en la actualidad ya el escenario es completamente distinto. Ya hemos vivido campañas electorales, campañas de todo tipo, donde las redes sociales pues han jugado pues un papel muy importante. Y no se diga pues la desinformación y todo lo que tiene que ver con las fake news, ¿no? Sí. Los efectos que se han vivido de las fake news, no solamente en campañas electorales, sino en otros escenarios, pues ha sido terrible, digamos, en el escenario, digamos, político y social de nuestro país. Sí, justo para no ir más lejos, también yo el año pasado probé una de estas aplicaciones de inteligencia artificial para un fragmento de este programa y como que te escanea, ¿no? Sí. Esa aplicación te toma tus rasgos, tus gestos, tu voz. Era yo, con los textos que le ponía, y era yo hablando. Exacto. Y uno se veía, soy yo, ¿no? Si eso termina uno diciendo sobre sí mismo, claro, se ha de imaginar nuestra audiencia con respecto a quienes está viendo. totalmente. Es decir, alguien que en teoría está muy cercano a los medios, que sabe distinguir cuando se trata pues de un video que en realidad se construyó a partir de la inteligencia artificial, pues esto puede crear distorsiones mayores en el campo de la información. Sí, Tú hablabas de las campañas de desinformación, entonces es un elemento más de lo que podríamos ver. ¿Cuál es tu escenario? Pues mira, el escenario yo lo vengo platicando, ya he venido a tu espacio y platicado sobre ello. El escenario es catastrófico porque ahora hay una industria de la desinformación. Así como existe, es un gran negocio, ¿verdad? Sí, por supuesto, así como existe una industria de los medios de comunicación o del cine, hoy en día hay una industria de la desinformación que vive de la generación de desinformación o las fake news. Y en ese sentido, y algo que sí me gustaría platicar con la audiencia aquí en tu espacio es, me preocupa porque hoy en día la labor de la verificación o la labor del fast check no ha tomado un vuelo como sí ocurrió en el 2018 con iniciativas de medios de comunicación donde hicieron un esfuerzo colectivo para reducir precisamente los efectos de las fake news en una campaña electoral como la que vivimos en el 2018. En este escenario, por lo menos en este 2024, no veo una iniciativa así muy fuerte saliendo, digamos, de los medios de comunicación o de las instituciones educativas que fortalezcan y puedan, en llegado momento, pues tratar de mitigar o frenar los efectos de la desinformación. Y si a eso le sumamos el avance que ha tenido de 2018 a la fecha en materia de tecnología, la industria de la desinformación es tremendo. Por eso la inteligencia artificial es un elemento que considero que en este proceso electoral va a jugar un papel importantísimo. Y en ese sentido, por supuesto, la autoridad electoral debe de poner cartas en el asunto, debería de tener, desde mi punto de vista, un consejo de especialistas que ayuden a la verificación de desinformación y cuando se dé el caso, pues no, a lo mejor no sancionar porque muchas veces los mismos candidatos no son quienes suben esos contenidos, son personas ajenas, personas que inclusive no residen en nuestro país y al no residir en nuestro país pues no pueden aplicarse digamos las leyes, pero sí por lo menos a que exista digamos un consejo que inclusive tenga a las autoridades por supuesto por una parte, pero también a las plataformas, que cuando digamos en llegado momento se detecte una fake news o una deepfake, pues en ese momento las mismas plataformas activen un switcher para decir esto no pasa. ¿Por qué? Porque ya se comprobó, ya se verificó que está alterando la realidad. Ha firmado, ¿no? Meta y Twitter acuerdos con el INE en ese terreno. Sí, claro. Pero no prosperan, ¿por qué? Porque en ese sentido lo que hacen ellos básicamente es un convenio de dos formas.
con campañas para el público en general, decirle que algo es de alfabetización mediática, pero que es muy limitada, Gabriel, hay que decirlo así. No, yo por ejemplo no las veo, ¿eh? Exactamente. Digo, soy un gran usuario también de las redes. Por supuesto, uno que está, digamos, involucrado en estos temas, no las ve. Eso por una parte de la alfabetización. Y otra es que a veces apoyan a ciertas iniciativas de fact-check o a medios de comunicación o a agencias o a ciertas instituciones, ONGs, que practican, digamos, el fact-check, pero es muy reducido porque bien lo dice la investigación que hizo la Universidad de Harvard en el 2021. Las fake news se comparten 26 veces más rápido que las noticias verdaderas. No, y hay una parte de poca transparencia que lo ha aceptado, la misma Meta, Twitter y otras plataformas, que muy probablemente es lo que lleva a que el algoritmo funcione de tal o cual manera, porque también hay un incentivo económico. Claro. No dejan de ser, pues, grandes negocios y, pues sí, vamos a hacer campañas de alfabetización, firmamos convenios, pero hay una parte ahí y que México, pues, no tiene la capacidad todavía, no tiene esos alcances como para verificar de que efectivamente están cumpliendo con eso con esos acuerdos que dijeron que iban a hacer, ¿no? Claro, eso es muy importante porque todavía hay un vacío tanto legal como también de la misma sociedad civil de exigirles también a estas plataformas mayor transparencia en el algoritmo, el uso de datos personales, todo lo que tiene que ver con la privacidad. Bueno, todos esos temas todavía siguen siendo un tabú, digamos, en el escenario de nuestro espacio público digital. Y en ese sentido, creo que es podría ser un parteaguas este 2024 por dos cosas. Una, que a lo mejor no se dé un escenario como sí se han dado en otras partes del mundo donde la desinformación y la inteligencia artificial pues ha jugado un papel importante. Te voy a poner un ejemplo. El año pasado en las elecciones en Argentina, justamente donde se elige a Milei como presidente, la inteligencia artificial jugó un papel importante con desinformación, que en llegado momento la juventud, sobre todo en TikTok, pues tomó cierto, se reservaron el voto de no apoyar, digamos, al candidato de la izquierda y sí apoyar al candidato, pues, de la derecha. En ese sentido, ya tenemos un antecedente en América Latina donde la inteligencia artificial, donde las deepfake y, por supuesto, las fake news jugaron un papel importante. Eso podría ser el primer escenario. Muy bien, si quieres guardamos el segundo escenario, no se te vaya a olvidar porque tenemos que hacer el corte, así que por favor no se vaya. Vamos a seguir en esta entrevista con Luis Ángel Hurtado, pues este año electoral y también, sobre todo, ¿qué debemos hacer? Todas las niñas, los niños y adolescentes en México tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en SANUD 2018, 5 de cada 10 niños, niñas y adolescentes experimentan algún tipo de castigo psicológico o físico por integrantes de su hogar. Para que esto no suceda, desde el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, se trabajó para que en 2021 las leyes prohibieran el castigo corporal y trato humillante como formas de disciplina o corrección. Con estos cambios, se reconocen las graves consecuencias que afectan la salud y el desarrollo de esta población, a la par que se promueve la crianza positiva, prácticas de cuidado y protección que ayudan al bienestar de niñez y adolescencias, con base en el cariño y respeto, fomentando aptitudes y habilidades positivas para la vida, así como brindándoles la posibilidad de crecer con salud y felicidad. Para ofrecer a madres, padres y personas cuidadoras herramientas para una crianza positiva y libre de cualquier tipo de violencia, la Secretaría Ejecutiva del CIPINA conjuntó materiales de diversas instancias públicas y sociales para que niñas, niños y adolescentes se desarrollen en ambientes de paz y respeto a sus derechos. Te invito a conocer y compartir el repositorio sobre crianza positiva. Visita www.cipina.gov.mx. Promover la crianza positiva de niñas, niños y adolescentes es defender sus derechos. Recuerda, los medios públicos y CIPINA promovemos los derechos de niñas, niños y adolescentes. Qué gusto que continúe en Media 20.1 en este primer programa del año y que pues, le deseamos lo mejor en el 2024,
un año en el que se requiere la participación activa de todas y de todos. También esperamos su participación en este programa. Por favor, no deje de escribirnos, aparece constantemente en las redes sociales o sociodigitales de TV UNAM. Y recuerde que este programa pues, también lo puede ver en su repetición los sábados, también lo puede ver algún programa que se haya perdido a través de la plataforma de YouTube. Se hace también el estreno paralelo a través de YouTube y a través de la página de Facebook. Y anunciamos lo que va a haber en este programa todos los jueves allá en Radio UNAM, medio hermano de TV UNAM, en el programa Prisma RU con Deyanira Morán. Ahí también nos puede encontrar algo de Media 20.1, unos segunditos muy valiosos. Un gran saludo también a las y los radioescuchas de esta gran emisora que es Radio UNAM. Claro. Luis Ángel Hurtado, ¿en qué nos quedamos? En un segundo punto. Sí, claro. En el primer punto hablábamos justamente del antecedente que esta elección en 2024 puede ser. Ya vivimos un antecedente del uso precisamente de las deepfake o de la desinformación o las fake news en las elecciones de Argentina. Eso, digamos, ya tendríamos que tener un foco de alarma o de alerta, decir, ojo, ya ocurrió esto, nos puede ocurrir. En el escenario a lo mejor ideal, en el primero es que no ocurra. Pero ¿qué pasa si ocurre? Claro. Eso puede partir en el sentido de lo que tanto hemos temido desde muchos años, desde la época, desde justamente la elección 2016, donde se elige a Donald Trump como presidente en los Estados Unidos, el caso del Brexit en Reino Unido y otros antecedentes que hemos tenido ya donde la manipulación a partir de las fake news ha sido terrible en los procesos electorales. Y en ese sentido es el escenario 2, el catastrófico, en el cual justamente se elige a una persona que nos vendieron, digamos, la idea de que pues era la mejor, digamos, opción para todos durante este sexenio, o todo lo contrario, nos incide en el ámbito de la opinión pública decir, mejor no salgo a votar porque no veo nada, no hay nada, que eso también las campañas de fake news hoy en día han hecho eso en varias partes del mundo. Sí. Es no tanto a lo mejor hacer creer que la otra persona es mala, sino más bien, ¿para qué sales a votar si ya está todo resuelto? Y eso ha determinado precisamente muchas elecciones, que la gente pues no sale, hay una suerte de apatía general, de que no va a haber un cambio, y ahí es cuando vemos el revés y justamente esta situación inesperada. En ese sentido, los dos escenarios, pues el más benéfico sería el primero, donde a lo mejor pues sigamos teniendo antecedentes en otras partes y en nuestro país, ¿no? Pero pues, ¿qué pasaría en llegado un momento, Gabriel? Y esa es la pregunta que le debemos hacer a la audiencia. ¿Qué pasaría si ocurre todo lo contrario? Si hay campañas precisamente de desinformación tan fuertes que empiezan a manipular el sentido de la ciudadanía y en ese sentido, el sentido de nuestra democracia que tanto nos ha costado. Oye, ¿y no influye de alguna manera también el hecho, quizá para que no lleguemos a ese escenario, que todavía la penetración de la telefonía móvil, de Internet, pues sigue siendo deficiente en México? No obstante los esfuerzos que ha hecho esta administración para que haya una mayor conectividad, ¿no crees que a lo mejor pudiera ser un factor que apacigüe? Porque no todos nos informamos de la misma manera. Yo sé que los jóvenes ahora pues tienen como fuente de información TikTok, lo hemos visto también en estos programas de Media 20.1, de que todavía hay un sector también de nuestra población, sobre todo urbanos, población urbana, que consume información a través de Facebook. Por ahí sigue apareciendo Instagram, pero todavía tenemos un problema de conectividad y son precisamente audiencias o usuarios, un combinado finalmente de consumo de televisión abierta, medios tradicionales, en conjunto con las redes sociodigitales. Podríamos decir que eso hoy en día pues sí podría ser un factor, pero no determina. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Hoy en día se ha comprobado en diferentes investigaciones, no solamente en México, sino en otras partes del mundo, que Internet
ha empezado a tener un efecto de influencia hacia los demás medios de comunicación. Lo que se dice, lo que se discute y lo que se hace en Internet hoy en día, pues ya es parte también de la conversación y las narrativas que se dan en la prensa, en la radio y en la televisión. Y no se diga la desinformación, también ha sido también elaborada y propaga. Y de repente, pues hay medios con mucha tradición en el periodismo que de repente son presas, digamos, de la desinformación digital y se lo comen completito y de repente, ¡pum!, ya son parte, digamos, de también la propagación de las fake news. En ese sentido, ciertamente todavía nuestro país tiene un rezago, digamos, todavía importante en materia de conectividad. Sin embargo, hoy en día, hay que decirlo así, muchas de las audiencias que acuden a votar, ahí está justamente los esfuerzos que han hecho diferentes universidades o diferentes instituciones educativas en investigaciones, donde justamente ya las zonas con mayor conectividad son las que acuden justamente a votar. Entonces, imagínate si combinamos ese sentido con el efecto que puede propagarse en los medios de comunicación digitales o en ese sentido de boca en boca, porque muchas veces uno piensa que la comunicación solamente se da en los medios tradicionales y no, muchos de los pueblos originarios o todos estos lugares conurbados, me he llevado muchas sorpresas cuando voy a platicar sobre Internet y me dicen, no, yo sí me entero, aunque no tengo Internet me entero porque lo hablan en la radio comunitaria, lo hablan en las radios, mis vecinos vinieron y hablaron de esto, etcétera, etcétera. O sea, el efecto hoy en día pues se da de una forma por muchísimos lados. En ese sentido, pues bueno, Internet llegó y ha llegado para quedarse en todos los sentidos. Y a diferencia del 2018, lo sigo diciendo que esta elección pues hay que recordarla, donde sí juega un papel importante, por lo menos una tercera parte de lo que de los votantes sí decidió su voto a partir de lo que recibía en Internet. ¿Cómo será este 2024? No lo sé todavía, pero las condiciones son distintas, ya hay mayor conectividad, recordemos los efectos de COVID que aumentó el número de usuarios. Entonces, en ese sentido, todavía yo soy partidario de que Internet pueda llegar a generar un efecto que pueda cambiar una elección, sí puede llegar a... Así como se hizo Peña Nieto con Televisa, ¿no? Acá el Internet ahora ya puede ocurrir un fenómeno en la era de Internet. Y yo lo traigo a colación precisamente por lo que ha ocurrido con países vecinos, hermanos en Latinoamérica, donde tienen más o menos la misma conectividad que en México y donde han jugado un papel importante en Internet. El caso de Colombia, el caso de Brasil, el caso de Argentina justamente, y recordemos, el papel de las redes sociodigitales. Yo recuerdo todavía la elección de Colombia, donde ya en la final, pues digamos, el adversario del hoy presidente, pues era un TikToker declarado y justamente fue lo que lo llevó precisamente a llegar a esa final de película. No se diga el caso en Brasil con Bolsonaro y por supuesto Lula da Silva, donde todavía uno pensaba o creíamos que iba a ser pues una aplanadora de Lula da Silva y la diferencia fue muy corta, derivado precisamente de los efectos que cobró Internet, de la desinformación digital y las fake news. Y no se diga del caso de Argentina que ya platicamos. Sí, por supuesto. Ya casi se nos termina el tiempo, pero dos temas muy brevemente. Luis Ángel, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros como audiencias? Digo, como medios me queda claro que tenemos que trabajar mucho más en esta verificación, en esta contribución a la alfabetización mediática e informacional, pero a nuestras audiencias, ¿qué? Pues mira, el escenario no voy a ser catastrófico en ese sentido. Yo siempre he sido partidario de generar conciencia y en ese sentido creo y soy creyente ferviente de la capacidad que tienen también las audiencias para discernir en muchas ocasiones. Y en ese sentido, ¿cuál es el consejo que yo doy? Pues siempre lo digo así abiertamente, lo he dicho en muchos espacios, no creer todo lo que circula en Internet. Primer punto. Aunque se lo envíe su comadre, la abuelita, el hermano, el tío, el hermano, los el hijos, novio, la mamá, quien sea, siempre, hoy en día, lamentablemente, hay que volver a verificar. Hay que dudar de todo lo que circula en Internet, primer punto. Y segundo punto, si vemos que nos lo mandó la mamá, el amigo, el jefe, bueno, quien sea, vemos que nos manda la misma información, entonces danos unos minutitos y revisar, a lo mejor salirnos de Internet y ver otros medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión, inclusive hasta los libros, consultar lo que dicen y a partir de eso decir, oye, esto creo que no es verdad.
tomarnos esos minutitos y no subirnos a la tendencia de la rapidez y por supuesto de cómo fluye hoy la comunicación hoy en día. Y eso pues aminorará, no voy a decir que a lo mejor acabe ahí digamos la desinformación digital o las fake news, pero sí puede llegar en un momento frenar esta oleada que puede venir con las fake news. Y en los últimos segundos, platícanos de tu libro que pues lanzaste el año pasado. Por supuesto, pues es... muy relacionado con este tema. Por supuesto, de hecho hago una investigación sobre las fake news, qué son las fake news y sobre todo el papel que jugaron en la elección 2018. Allá hago una radiografía sobre cómo trabajó la industria de la desinformación, los temas que utilizó y por supuesto cómo logró en llegado momento sí influir en algunos puntos, en las audiencias, en la opinión pública digital y por supuesto en la toma de decisión de los mexicanos en esta elección tan importante como 2018. Puede ser un referente importante para medirlo en este 2024. ¿Dónde se puede comprar tu libro? En toda la librería se puede encontrar, inclusive también en las tiendas en línea. ¿Qué editorial es? La editorial es Plaza y Valdés. Muy bien, Plaza y Valdés. Bueno, también ahí está la recomendación que le hacemos. Luis Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, Gabriel, pues muchas gracias por el espacio y feliz año. Y feliz año también todos. Para ti y feliz año también para usted. Y nuevamente muchas gracias por ser parte de Media 20.1. Esperamos que este año también sigamos teniendo su compañía, pues todo lo que significa su presencia finalmente frente a la pantalla de TV UNAM. Hasta la próxima semana.